muy buenas tardes para toda la comunidad que nos está visionando en esta oportunidad de las tertulias de multiculturalidad sobre temas pues enfocados a estos medios artísticos. El día de hoy contamos con la presencia de un gran amigo mío y de una persona que yo admiro muchísimo en el sentido de su expresión artística, en la forma en la que esta persona percibe el arte, en la forma en la que, o sea, todos podemos aprender, me refiero pues de esa experiencia del ser artista, y la casualidad es que justamente David Castro, que es nuestro invitado el día de hoy, pues tiene como esa doble vida, manejémoslo por así decirlo. Él es un biólogo ambiental, ya lo presentaré, ya lo conocerán, pero justamente trabaja y es, digamos, pertenece, mejor dicho, a una compañía teatral actualmente que es La Maldita Vanidad. Entonces, con esta ligera, digamos, idea y esta bienvenida que les estoy ofreciendo, vamos a dar inicio entonces a la reunión. Entonces voy a poner a David Castro en el primer plano para que todos lo podamos visionar. Entonces, mientras que podemos en este caso comprobar que David se encuentra ahí, voy a leer en este caso una pequeña biografía solamente para que entremos en contexto de quién es David. Bien, entonces, David Castro es biólogo ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha trabajado en proyectos sobre el efecto del cambio climático en ecosistemas de alta montaña y en la transmisión del conocimiento en comunidades rurales con Penn State University, Parques Nacionales Naturales y el Ejército Nacional. Es miembro de la Subdirección de Biomas y Ecosistemas Estratégicos de la Alianza Global de Jóvenes Políticos. David, en lo que les mencionaba, también es actor y ha trabajado en compañías como La Maldita Vanidad Teatro, realizando giras en países como España y Brasil, y ha participado en al menos 4 festivales de teatro más importantes, ha participado al menos en 4 de los festivales de teatro más importantes a nivel mundial. Entonces, David, te lo dije hace un momento, pero te lo reitero, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y poder en este caso compartir con nosotros. En dado caso, créeme que para mí es un honor tenerte aquí y que mis estudiantes y que la comunidad educativa y también personas afines al medio puedan conocer tu experiencia, y no solo eso, sino también conocer quién eres tú. La persona que está ahí detrás es muy importante saberlo, y pues sé que eres un gran ser humano. Entonces, como para entrar un poco en materia, y yo le decía a David que yo quiero que esto sea como mucho más charlado, como mucho más chévere, me refiero como algo como de una tertulia, como algo entre amigos, una conversación así muy suave. Yo quisiera arrancar, por ejemplo, preguntándote de por qué escogiste esto de biología ambiental, pero también en ese sentido la pregunta va orientada en que si eres biólogo ambiental, ¿por qué en algún punto surgió la idea de ser actor? ¿En qué momento surgió, digamos? ¿Y desde qué momento uno puede decir encontré aquí como mi motor, como mi actividad que me apasiona? O por ejemplo, ¿por qué X o Y situación determinó en que debería trabajar o debería como tener esa actividad de la actuación? Cuéntanos, por favor, David. Bueno, antes de responderte la pregunta, gracias Pipe por invitarme. Eh, Me da mucha pena que cuando que lean como las cosas que uno hace, porque a veces uno no, cuando las escuchas como, qué vergüenza. Como no sé, me da pena como cuando uno muestra la casa de uno, algo así me sucede con las presentaciones. Pero bueno, para responderte y pues para agradecerte también por el espacio que te puedo decir, yo creo que antes de yo escoger eh, la biología dentro de lo que yo quería hacer, ya había un espacio pues no grande, pero sí recorrido en el teatro. Sobre todo, yo empecé haciendo teatro en el colegio. Creo que todo ha sido como una oportunidad desde el amor, porque debo decir que llegué a hacer teatro por amor. Y digo por amor porque fue por llegar o por seguir de alguna manera los pasos de otra persona, y terminé estando como actor en una compañía, como en el grupo de teatro del colegio, y el recorrido fue así hasta que me gradué y decidí yo ser, eh, eh, pues como buscar alternativas para poder, digamos que, profesionalizarme en ese campo. Vi que no tuve la oportunidad de estudiar donde yo quería estudiar teatro, y bueno, ahí fue como una mini crisis en mi vida, y siempre había una curiosidad también mía. Creo que eso es una cosa que también me ha ocurrido mucho, y es que soy muy curioso
como con mi entorno, y entonces ahí una prima mía un día me dijo como, bueno, yo estudio biología ambiental, a mí siempre me ha llamado como estas cosas como que tengan que ver con el ambiente, un poco pues como preocupado, con una responsabilidad en términos ambientales que siempre ha estado desde chiquito, y yo dije, bueno, puede ser por ahí, vamos a intentarlo, y entré a estudiar a la Tadeo biología ambiental. Entonces la llegada a estudiar biología ambiental, más allá de tener una preparación o de estar desde pequeño soñando con ser biólogo, en mi caso no ocurrió, fue más bien como circunstancial. Fue una cosa que a mí me terminó llegando por circunstancias que no me permitieron hacer lo otro que también quería hacer. Pero en el camino, durante mi carrera, siempre estuve como un poquito temeroso, yo creo, de lo que yo quisiera hacer dentro de la carrera, y terminé siendo como arrepintiéndome un poco del camino que había tomado, y al arrepentirme un poco del camino que había tomado, terminé buscando opciones para poder seguir haciendo teatro, y seguí haciendo teatro con mis amigos. Un amigo mío escribió una obra, después me puse a producir su obra, y entonces digamos que el camino de la actuación, más allá de haber llegado al camino de la actuación, como te digo, para mí ese fue un acto de amor. El llegar a la biología o al menos a la ciencia natural fue más bien un camino circunstancial, no digo accidental, pero sí circunstancial. Pero creo que las dos, después de que se empezaron a tejer durante la carrera, empezaron a atravesarse una con la otra, y al atravesarse una con la otra, para mí entender o tratar de entender cómo podían tejerse juntas empezó a generar pues mucho más conflictos cuando intenté entenderlas juntas. Entonces creo que no te podría decir cómo en este punto si la actuación llegó primero o llegó primero la ciencia, porque son formalidades. No, yo no puedo decir que haya llegado la ciencia primero, porque es una condición natural lo de la curiosidad que te estoy contando, y lo de la actuación terminó también llegando por un acto de amor. Entonces creo que las dos llegaron cuando tenían que llegar. Creo que siguen siendo lecciones, eso todavía siguen siendo lecciones, y yo todavía, pues estoy muy joven todavía, estoy tratando de entenderlas. Ok, excelente. Y sí, mira que eso es muy interesante porque, a ver, o sea, te cuento la anécdota de alguien también que quiero mucho y que pues está en este medio artístico, ¿sí? Imagínate que él es una persona que pues durante toda su infancia pues le gustaba el arte. O sea, llegaba del colegio y se metía, o mejor dicho, hacía de todo menos, o sea, me refiero a las tareas, no hacía tareas, sino se dedicaba a hacer arte. Se metía a un cine, se metía a trabajar, se metían a hacer cosas, me refiero pues que enfocadas a ese aprendizaje del medio artístico. Y pues llegó de la nada como esa respuesta de eso, de que el medio artístico, de que el arte puede convertirse como en una solución, o más allá de solución, como en una ventana para conocerse él mismo y para conocer a, ¿cómo decirlo? Como la realidad misma de las cosas. Esta persona es, por ejemplo, mi primo. Él es un músico, ¿sí? Y haz de cuenta que él en este caso siempre yo lo veo como la persona que quiere como encontrarse a sí mismo todo el tiempo. O sea, te cuento como el contexto. De hecho, como anécdota, te cuento, hice una vez algún video para la universidad, un trabajo alguna vez en una materia, y pues, o sea, era un corto, ¿sí? Pero yo en ese corto, sin saber ni conocer muy bien lo que él hacía, yo sabía que él hacía su música y era esta música tipo tecno o electrónica. Imagínate que él lo que construía era como tan de adentro que yo en ese momento no lo entendía, pero cuando me lo explicaba, pues yo como, wow, así es como te sientes, wow, así es como te expresas. Y sí, al ritmo del compás, al ritmo del beat, al ritmo de tal cosa, al ritmo de tal canción, de tal voz así de fondo. Todo eso me parece que es expresión. Entonces yo creería que tu proceso se puede resumir, por ejemplo, en una búsqueda de querer expresarte y de querer encontrarte, ¿cierto? Ese es como el camino del artista, digámoslo por así decirlo. Sí, es una percepción que sí está generalizada. Yo creo que sí es muy común que la gente piense eso, y uno termina, o bueno, a mí me pasa, por lo menos en este momento, en la que te estoy diciendo que sí estoy buscando también respuestas de como estos dos espacios grandes, porque para mí son dos áreas de conocimiento enormes,
pero siguen siendo dos áreas de conocimiento tan enormes que siguen siendo igual de necesarias para el ser humano. Es decir, durante todo el recorrido del ser humano en su construcción, tanto de lo que ve ellos externos como lo que ellos han tratado de dilucidar con sus filosofías, observándose unos a otros, creo que estas dos áreas de conocimiento siempre han estado muy presentes. Y ahora es particular por la carrera en la que yo estuve, en la que estuve, y la biología siempre intenta explicar lo que está ocurriendo en nuestro entorno, como lo que está ocurriendo con el entorno, tratar de explicar los ecosistemas, las plantas, los animales, lo que está ocurriendo afuera de nosotros. Creo que es uno de los grandes objetivos que tiene la biología. Y cuando yo me pongo a pensar, más o menos, qué está ocurriendo en el medio artístico, en mi caso, siempre termino yo pensando en una necesidad de observarme, pero observarme por medio de los otros. A veces tengo más complicaciones explicándolo porque es una sensación que yo tengo que está un poco vaga, yo creo, pero yo creo que las búsquedas artísticas que al menos yo tengo, no puedo hablar de todo el mundo, solo estoy hablando de mi experiencia, sí siempre han sido por tratar de comprenderme, y más allá del ejercicio artístico que yo practico en este caso, que tiene que ver con la actuación. En la actuación todo el tiempo tú estás buscando respuestas sobre cómo actúan los otros, para poder ser los otros también, como para poder interpretar a los otros. Entonces, ese ejercicio de estar observando a los otros, ver cómo actúan los otros, más allá de ensañarse, de mirar cómo se comporta la gente en su cotidianidad y cómo toman sus decisiones y cuáles son sus impulsos en la vida, cuál es el objetivo que tienen, que se vuelve un poco filosófico si uno lo sienta, pero en el ejercicio de la actuación, en el ejercicio del actor, o por lo menos en mi ejercicio de como actor, sí termina siendo muy importante esa observación del otro y esa observación mía desde el otro. Entonces sigue siendo una vaina que es para los seres humanos. O sea, yo a veces me pregunto yo como si en algún momento los seres humanos estamos haciendo arte para otra especie. No. Igual tampoco hacemos ciencia para otra especie, pero sí hacemos ciencia para entender otras especies. Pero yo todavía no he encontrado algo que sea tan contundente que me diga que el arte me está permitiendo entender otras especies. Entonces eso me hace voltear hacia adentro y decir, entonces eso es solo para nosotros. Es casi que hablar de la conciencia que tenemos los seres humanos, que dicen que solo es de nosotros. Entonces a veces pienso que eso que es solo para nosotros también al parecer es el medio artístico. No lo estoy disminuyendo a un nivel en el que yo diga es pequeñito, no. Ajá. Pero creo que sí es una vaina exclusiva para nosotros. Okay, y en ese sentido creo que sigue siendo una vaina para entendernos. Dime. Sí. No, que estoy diciendo que es súper interesante ese concepto porque, pues sí, ¿no? O sea, escuchándote se me viene a la mente y para de pronto irte preguntando la otra incógnita que pues dentro de nuestro programa pues habíamos establecido, pues sí, ¿no? Estas expresiones o estas actividades que hace el ser humano, pues si uno lo ve desde un pensamiento mucho más crítico, uno pues se pregunta de una forma muy profunda, pues ¿por qué? ¿Para qué? ¿De quién? ¿El cómo? ¿Sí? Pero creería que se resume mucho en lo que tú estás contando, en más allá de esa expresión y el querer entender a otra especie, digamos que es como más completa y más complejo el asunto a la hora de plantear pues la respuesta a una duda como esa. Y es que mira, tomando en cuenta eso que estamos mencionando, yo le quiero mostrar a nuestros asistentes la siguiente premisa, mira, que esto, ¿te acuerdas que lo dialogamos en un punto antes de empezar? Entonces, ya los chicos, algunos de ustedes lo conocen, me refiero, los estudiantes del colegio lo distinguirán porque lo hablamos alguna vez en nuestra clase de escuela de líderes. Pero le presento esto a los que de pronto no lo distinguen, me refiero pues como de manera muy consciente la teoría que les presento en este momento. Esto se llama modelos de cuadrantes cerebrales y la creó, o digamos que una gran inspiración de esta teoría fue un autor llamado Ned Herman, ¿sí? Él era un psicólogo.
Justamente Ned Herman dice que el cerebro humano se divide en 4 cuadrantes. El cuadrante A, que es este azulito, es mucho más racional, lógico, analítico, matemático. El cuadrante B es mucho más cauteloso, evaluador, disciplinado, organizado, se basa en procesos. El cuadrante C es más emocional, comunicador, sensible, afectivo, es mucho más, digamos, como enfocado a las personas. Y el cuadrante D es el creativo, el intuitivo, el imaginativo, el creativo, el curioso, ¿sí? Yo le decía a David que es muy interesante escucharte a ti, la manera en la que, y tú yo pudiste de pronto mencionar alguna idea de esas, el que tú eres un biólogo, tú eres un científico, tú sabes del método científico y lo tienes que aplicar y lo estudiaste y lo reestudiaste y lo recontra hiper mega estudiaste en la universidad, igual que yo, que es que también estudiamos en la misma universidad, pero pues tú ciencias básicas, yo ciencias sociales, ¿no? Pero era el método científico, digamos, la misma premisa. El caso es que cuando uno utiliza el método científico, uno se vuelve más de este cuadrante, ¿cierto? Más analítico, más racional, más enfocado a la teoría, a lo exacto. Tú lo dijiste, a lo exacto. La biología busca la explicación de las realidades de, digamos, algo mucho más exacto. Mientras que, te lo confieso de esta forma, cuando por ejemplo estábamos en el programa radial, cuando por ejemplo estábamos haciendo cualquier otra cosa relacionada con nuestra expresión, cuando hacíamos otra cosa diferente a estudiar, era más de este tipo de cuadrante. ¿Te acuerdas lo de la red de apoyo? Era más de este cuadrante. Estábamos desarrollando esa capacidad de ser sensibles, emocionales, de sentir esa realidad del otro, empatía. Entonces yo quiero preguntarte porque según Ned Herman es bien complicado transitar en el uno en el otro y eso se debe a que uno tiene una, ¿cómo se llama? Como una predisposición, como una Configuración. sí, una configuración mental en el que, de acuerdo a tu biología, o sea, de acuerdo a la manera en la que tú ya naciste, a tu genética, ya tienes una predisposición a decir que tú eres analítico y para eso las carreras pueden ser estas, que por eso tal cosa, pero tú eres de las dos, tú transitas por los dos cuadrantes, por los dos hemisferios. ¿Te has puesto de pronto a imaginarte esta idea, este contexto que te comento? ¿Qué opinas frente a eso? ¿Cómo logras tú ser muy concentrado, muy analítico, muy puntual con lo que se está tratando en tu laboratorio, cuando trabajas en la biología y cuando necesitas ser actor eres como lo que vimos aquí en estos pequeños fragmentos que yo muestro, alguien completamente pues, libre, ¿entiendes? Mira, que tiene la capacidad de representar hasta pues, otro género, digámoslo, en el sentido de que pues te ves diferente. ¿Cómo lo haces? Cuéntame. Pues Pipe, yo creo que yo he pensado, antes de llegar a esto voy a contar una anécdota que fue como la más, que fue en la que yo dije, un momento, algo está pasando en mi cabeza. Y ya en el 2019, eh, bueno, yo trabajando con La Maldita, estábamos preparando un estreno de una obra un poco compleja, yo era un joven que había sido, pues, que lo habían traído de otra zona del país, venía yo de Medellín, el personaje venía de Medellín y tenía 13 años y a este personaje lo obligan a prostituirse y no solo a prostituirse, sino además de eso a ser una mujer, es decir, ser una mujer prostituta. Porque vieron al muchachito, es el personaje que tenía sensibilidad y era súper débil, entonces podía ser una mujer. Eso que estás mostrando es de Promesa de Fin de Año. Pero entonces la construcción de ese personaje fue muy compleja porque fue para mí darme cuenta de otras realidades que yo no había observado, como por ejemplo que este personaje que existe en este momento, que es real, porque está basado en un personaje del barrio Santa Fe, eh, darme cuenta de estas sensibilidades y partir de el pensamiento onírico que nos proponía el director Jorge Hugo Marín. Cuando yo estaba montando esta obra, para mí fue muy complejo empezar a construir esta obra y construir este universo onírico que nos proponía el director y salir a clase de estadística. Porque mientras yo estaba montando esta obra, yo estaba terminando mi carrera y no sé, por cosas de la vida las cosas se podían cuadrar, yo podía hacer de ensayo a clase y devolverme de la clase al ensayo y así estuve 2 meses aproximadamente corriendo de allá para acá, de la Tadeo a la Maldita, de la Maldita a la Tadeo y así, pero en esos tránsitos en los cuales yo salía de ensayo mientras construía el personaje y trataba de lo que decimos ahorita de configurar la cabeza de una manera para funcionar y entrar en el mood que estaban todo el resto de mi equipo
en la maldita. Después yo tenía que salir de ahí y estar pensando en que tenía una clase de estadística multivariada y que además de eso era una clase llena de números y de probabilidades. Entonces para mí eso empezó a ser, ahí en ese momento, por eso cuento esta anécdota, en ese momento pensé, mi cabeza hizo como un clic de, Dios mío, algo me está pasando y es porque estoy viendo que está siendo complejo para mí entender mi día, entender el día completo, entender qué me pasó durante ese día. Porque algo que sí me pasa a mí todos los días es que yo normalmente pienso en qué me pasó el día, durante el día. Y es justo en esos días en los que yo estaba montando la obra y yendo a clases y demás, yo no podía explicarme qué me pasaba en el día, no podía explicarme. Y creo que tiene que ver con esto que tú estás diciendo y que yo ahora lo que lo pienso, yo no sé hasta qué punto los seres humanos debemos tener de todos estos campos, debemos tenerlos, yo creo. Claro, uno se puede volver más útil si tiene uno de estos campos más desarrollado, porque pues le puede sacar jugo por ese lado. Pero yo creo que cuando ya uno se enfrenta a espacios en los cuales uno necesita ser útil en los dos, eh, no hay no hay una explicación que te pueda dar en este momento. Creo que mi respuesta siempre para ese tipo de cosas es intuitiva. O sea, la intuición para mí siempre terminó siendo, tanto en el proceso de creación del personaje, que no soy muy riguroso en la creación de personajes porque no tengo una formación formal en ese sentido, eh, ni tampoco para lo que ocurría en mis clases de estadística multivariada, porque de todos modos también eran intuiciones. Claro, hay unas bases que uno puede utilizar, pero ya cuando uno está en ese campo, nadar sobre ese campo ya era una situación de intuición, y creo que la intuición yo siempre la explico desde la humanidad y desde esto animalito que podemos ser los seres humanos, que son esos impulsos que nos hacen pensar en que somos otra especie y que somos humanos. Entonces creo que la intuición para mí ahí fue eh, pues como la dueña y señora de mis pensamientos en esos días. Es la única manera en como yo puedo explicar qué pasó conmigo durante esos 2 meses que estuve montando la obra. Porque después ya era diferente, pues me iba una semana a una gira y volvía, y durante la gira yo no pensaba en lo que pasaba, pero cuando ya volvía era otro el mundo. Pero nunca había estado en el caso en el que les cuento de la anécdota, en el que literal en el mismo día tenía que ser útil para las dos cosas. Y la respuesta para mí fue en esos días como, no sé, el no sé cómo lo hago, para mí es la intuición. Entonces creo que no hay una respuesta más allá de la que te estoy dando, como de que para mí terminó siendo la intuición. No, pero mira que ahí la estás respondiendo, es decir, Ned Herman también menciona, es decir, imagínate esto, tomar riesgos es muy de cerebro derecho. No solo eso, dejarte llevar por la improvisación, o sea, el que tú seas capaz de improvisar alguna cosa, o sea, imagínate que tú eres un profesor y que tú no tienes preparado nada para la clase, que tú improvises el explicar tu narrativa, tu historia, eso es muy de cerebro derecho. Tienes una dominancia, según Ned Herman, en ese lado, ya que desarrollas el lado que es que, pues en este caso es el analítico y tal, eso ya es pues ganancia para ti. Yo creería que tú eres muy integral por eso, ¿sabes? Y digamos que algo de lo que explica, me refiero a la forma en la que te haces interactuar con las personas, es precisamente por esa premisa que estamos manteniendo, ¿listo? Por esa integralidad que tú de manera indirecta has buscado y que la vida te ha otorgado. Chévere, ¿no crees? Y Bueno. sabes qué pienso ahora, y que Ajá. sabes que dices eso, me parece importante, sí me parece importante resaltarlo, como no estoy diciendo que la gente debería ser así siempre, pero sí siento algo que es importante, y es que nosotros normalmente ponemos a los científicos o a la gente que hace ciencia como los correctos, la gente que generalmente no toma riesgos porque quiere tener todo súper claro antes de, que es normalmente muy preventiva, calculadora y demás, pero normalmente decimos como esa gente es muy fría, esa gente no llora ni porque se le muera, no sé, el perrito. Y creo que ahí estamos nosotros quitándonos valores propios como seres humanos, porque yo creo que siguen siendo valores que son importantes para nosotros, para el convivir. Con esto creo que estoy en el partido de que me gusta cuando la gente es integral en ese sentido, porque
uno siempre está buscando, no solo en ese plano, sino también en el plano personal, como cuando uno está buscando personas para que estén con uno, acompañándolo uno en el camino, uno termina también teniendo esas mismas necesidades. Quizás por eso también a mí me pasa que tengo amigos que son cuadriculados hasta que no más, pero también tengo amigos que son súper sensibles. Entonces creo que en ese sentido también siempre uno está buscando alimentarse de los dos. Y eso de pronto, no estoy diciendo, para mí nuevamente es una experiencia propia, termina uno buscando más humanidad en la gente. Ok, sí, es cierto. Me adhiero completamente a lo que estás mencionando. Digamos que de lo que estamos diciendo, y ya que tú tocaste el tema de, por ejemplo, uno de los papeles, pues bien complejos que trataste, pues me mencionaste en alguna oportunidad que de pronto no es uno solo, sino de pronto fueron varios o dos o tres los papeles complejos en los que alguna vez tuviste que, pues, que representar, que tuviste que personificar. Eh, ¿Cuál es el método en el que un actor puede representar a un personaje de esos, como lo que nos contaste de esta prostituta, bueno, de esta persona a la cual tuviste que representar, que fue bastante complejo? Y sobre eso de cuál es el método, yo sé que según la academia, bueno, no sé, estoy aquí indagando, pero yo escuchaba a actores que hay el método tal, que hay el método X, que hay la manera de tal. No sé qué método utiliza David y más allá de eso, por qué ese papel que de pronto nos vas a contar es complejo, pues a medida de que nos vas contando la experiencia lo iremos sabiendo, pero por qué resultó tan complejo. Luego el papel era muy difícil de representar. No sé, te cuento una anécdota. Alguna vez en la tele letal, no sé si has escuchado ese programa de Martín de El de Francisco. Santiago, fíjate Martín, sí. Exacto. Un invitado era Andrés Parra, ¿sí? Y por No, pero ejemplo, aquí en y por ejemplo Andrés Parra llegó y dijo porque le preguntaron algo similar ellos dos a él, les dijeron ellos dos a él, bueno, ¿cuál es el papel que usted consideraría sería complejísimo de interpretar? Y dijo él, yo creería que a Iván Duque. Dijo así se coloquió. y lo defendió y pues yo me ponía a pensar, bueno, pero pues es presidente y tal, pero cuando le argumentó sobre que él se hace ver de una forma, que él de pronto a nivel interno, qué estará sintiendo y no lo expresa, o sea, dijo todo lo que un artista Él dice puede, algo muy chévere y es que él se imagina ajá, a los personajes grandes, a los grandes personajes, que también lo hizo un artista francés hace un tiempo, y se los imagina en el baño, que es el momento más íntimo de nosotros. ¿Cómo están estas personas en el baño? ¿Qué piensan? ¿Qué les pasa cuando están sentados en el inodoro? Sí, pero para responderte, es que yo soy un poco irresponsable en ese sentido también porque yo métodos, yo manoseo, yo soy muy manoseador en ese sentido. Como no tengo ningún método claro, entonces lo que yo hago es manosear varios métodos para ver qué funciona. Y no puedo decirte de uno, pero conozco a unos que me han dicho de Clandonellan, está Chekhov, está Stanislavski, pero no te puedo decir cuáles puntualmente porque es una mezcolanza ahí impresionante. Andrés Parra sí es un actor de método, él tiene un método claro y él viene de una escuela súper estricta con el método que es el teatro libre y ellos sí utilizan sí son actores de método. Pero yo no me puedo designar en este momento como un actor de método porque soy más exploratorio, creo que sí es más experimental lo que yo hago, mucho más experimental. Y lo digo porque tampoco es que yo haya tenido oportunidades de crear personajes, pues que haya tenido muchos personajes para crear, apenas tengo pues unas pocas experiencias en ese sentido, tampoco es que tenga un camino muy recorrido, pero creo que han habido como dos oportunidades en las que sí me he encontrado con que he necesitado recurrir a varias referencias porque me encuentro sin elementos. Y de pronto uno de los personajes que más me costó fue este que les contaba ahorita, de la obra con la maldita, por las presiones que yo tenía, porque pues yo, como le contaba ahorita, no soy un actor de carrera, no soy un actor que tenga una preparación universitaria en ese sentido. Entonces, y llegar a un escenario o llegar a un espacio como La Maldita Vanidad, pues para mí, pues que es una de las compañías más importantes en este momento, para mí llegar ahí fue como una presión absurda. Entonces eso también me ayudó a mí para obligarme a sentarme y utilizar métodos para poder entender el universo. ¿Y por qué fue complejo? Porque, como les estaba diciendo, este personaje era un chico de una realidad que yo no conocía y además era una realidad
cercano. Claro, porque uno cuando uno quizás escoge uno de los personajes que podría hablar que también fue complejo fue que dicen Pequeños Tiranos, que es este muchacho este peladito que se ve por ahí en los cortos que tiene un arma, que mata a su profesor de química. A mí me parece eso súper lejano, digamos, ese personaje para mí fue un poco más tranqui porque era lejano, yo no me imaginaba o no conozco a alguien cercano que tenga las intenciones que tenía Ramiro, que se llamaba ese personaje. Pero y porque no lo había o sea, no lo había humanizado, como no lo había traído a la realidad para verlo, pero en cambio el personaje con la maldita sí era una persona que vive todavía y que además de eso, saber que la obra fue escrita basados en una nota del espectador eh, y que la realidad estaba a menos de 5 cuadras del lugar donde yo estudiaba, pues para mí eso me generó una presión absurda. Y también el montaje de la obra tenía una particularidad, y era lo que estaba diciendo ahorita, son dos tiempos viviéndose en un mismo escenario, y mi construcción de personaje tenía que estar alineada con otra actriz que yo tenía, que se llamaba Ela Becerra, que es una señora actriz. Yo tenía que construir con ella. Entonces para mí la presión de construir con ella y encontrar los impulsos del personaje, encontrar las razones, encontrar las acciones pertinentes, eso fue un reto enorme, enorme, creo que más allá del contexto que estoy contando de la historia, también era el contexto que estaba viviendo David, el actor, en la compañía en la que estaba y en el momento de su vida en el que estaba. Creo que fue como una sopita de varias cosas importantes. Ok, no, excelente. Y mira, ahí tú mencionaste que, pues, o sea, eres empírico. Hay muchísimos artistas que son empíricos, o sea, no necesariamente, y a ver, esto sí lo dice mi papá, ¿sí? Pues sabes, él es cineasta, entonces, por ejemplo, él dice esto, o sea, alguna vez él mencionó, él es empírico, él es completamente empírico, como por contarte la anécdota, si no la contó, creo que no me acuerdo, él estudió 5 semestres de publicidad en la Tadeo. Él luego se metió a vender ropa, fue taxista, estuvo transitando por X o Y sector hasta que se encontró en el mundo del cine. Y pues mira que justamente la experiencia de él es completamente independiente. Y él menciona, todos mis maestros han sido, pues, las cámaras, y todos mis maestros han sido, pues, gente que me he encontrado en el medio. Entonces, haz de cuenta, una anécdota, una reflexión que creo que esto te va a parecer súper interesante y que se alinea con lo que tú mencionas. A mí me parece muy chévere eso de que tú dices que eres experimental, porque eso es una corriente, una tendencia muy actual, ¿no? La música experimental, Sí, esas sí, pero construcciones. bueno, sí, Ajá, solo que me pareció ahora, digamos, en el punto en el que estoy y sí, con las personas que me he podido, como con las que he podido compartir el hacer, sí, ya me parece una necesidad absurda la preparación, ok. porque ya me siento acá, o sea, ya me siento un poco obligado a prepararme. O sea, de pronto sí fui un poco osado diciendo que yo soy experimental, eh, porque me quita responsabilidades y además quita responsabilidades al oficio, y al contrario, me parece todo lo contrario. Más allá de quitarle responsabilidades a la experimentación, porque soy experimental y soy postdramático y todo es post, a mí ahora, te lo juro, de pronto sí fue un cambio que tuve, esto fue quizás los últimos 2 años, sí vi una necesidad absurda de la preparación. De pronto ahora, de pronto porque soy joven y porque veo que hay espacio para poder hacerlo, sí vi una necesidad de prepararme en ese sentido para entender lo que estoy haciendo. Porque te lo juro, Pipe, que hay un momento en el que tú haces las cosas, te dicen, hey, qué chévere eso que hiciste, de verdad. ¿Cómo lo Vuélvelo a hacer. hiciste? Vuélvelo a hacer. O sea, muchas veces en ensayo con Jorge Hugo yo decía, él me decía como, vuelve a hacer esta cosa, vuelve a hacer lo que hiciste, lo que hiciste. Y yo, ¿qué hice? Porque intuición, la experimentación, pero es una irresponsabilidad inmensa botar una cantidad de elementos y no conocerlos. Claro, a mí la sensibilidad me ha dado ventajas y la intuición me ha dado ventajas y esto de la curiosidad me ha dado ventajas, pero ya en el punto en el que estoy, en el que ya quiero estar en unas ligas importantes profesionales, ya ese punto ya me está dando luces de que necesito prepararme para poder identificar estas cosas que te estoy diciendo.
Quería Ok. hacer esa porque sí me asusta ahora como eso de autoidentificarse como experimental y postdramático. No, pero te entiendo la idea y creo que te entendimos en la idea. O sea, de hecho me parece y te reconozco ese tono humilde con el que pues mencionas pues la situación que ves actualmente tuya y pues hacia dónde vas. No, créeme que que te entiendo mucho en la idea y lo que quería mencionar era únicamente que mira, por ejemplo, mi papá es este tipo que es muy empírico y tal, pero fíjate que él cuenta que él trabajó por un tiempo en RCN. ¿Sí? De hecho, él empezó sus pinitos siendo operador de cámara en RCN. E imagínate que él decía, una anécdota, es que yo veía, poniéndome los papeles en el zapato de él, yo veía que mis amigos estaban por allá jugando cartas en la esquina, ya en el bar o en la cafetería de Canal RCN, y aquí tenían la cámara más avanzada del mundo y no la aprovechan. Yo veía que por allá porque se crean los duchos y tal, y que vean, léanse el manual porque esto es lo que nos va a tocar hacer. Todos eran, me imagino, pues así, como empíricos, como que encontraron el trabajo allí, empezaron allí, pero pues él sí se agarró con la cámara, que venga por aquí, que aprenda, la desarme, la vuelva a armar, que se convirtió ahorita en lo que pues, ya tú has podido identificar, director de fotografía. Interesante, ¿no crees? Pero mira, esto quiero mencionarlo porque es que hay como también un cliché en que es necesario estudiar pues, para llegar a hacer ese algo que tú quieres. Bill Gates, este chico, el de Facebook, Mark Zuckerberg, Zuckerberg. ellos estudiaron, por ejemplo, en la universidad durante un tiempo, se salieron para poder hacer sus negocios y mira, de hecho son casos como Bueno, ok, muy... claro, hay que también pensar Sí, de qué universidad salieron. sí, no, Todos sí, salieron de pero... Harvard, otros de Cambridge, como, sí, Dios mío. sí, pero me refiero a que, o sea, es un cliché lo que quiere decir de que para hacer algo tienes que estudiar eso. A veces no es necesario, a veces simplemente la vida te encamina a eso. ¿Qué le puedes Sí, decir, por ejemplo, a las personas que dicen, chicos, chicas, no sé, imagínate que aquí hay alumnos de grado 11, imagínate que aquí hay profesores, imagínate que aquí hay gente interesada en el medio, que dice, me gusta eso, pero es que no me atrevo a hacerlo? ¿Qué le puedes decir a esas personas, por ejemplo? pues Pipe me queda un poco complicado, pero es que yo creo que, es decir, cuando uno ya siente una pulsión importante por hacer, como por, sí, por hacer, y por hacer en ese campo artístico, no sé en los demás, porque para mí ha sido una pulsión que necesito, como es una cosa que uno siente la necesidad de hacerlo, pues debe empezar a escucharlos. Porque no te puedo decir como, sí, pierdan el miedo, olvídense de las cosas, sean seres libres, experimentales, traten de comprenderlos. eh, pero creo que lo que yo sí puedo decir es que si hay pulsiones importantes que hay que identificarlas, que es una cosa difícil, porque a veces uno siente pulsiones y uno dice, pero bueno, esta pulsión, ¿por qué es? ¿De dónde viene y para dónde va? Cuando uno empieza a sentir esas pulsiones importantes, creo que hay que escucharlas. Yo hice caso omiso unos años de esa pulsión y no me sentí muy bien. No me sentí muy bien y cuando volví a retomar esas pulsiones y a escuchar esas pulsiones, pude, pude entrar a dialogar conmigo otra vez. Entonces yo creo que lo único que yo podría decir sería eso, como si existen esas pulsiones importantes, porque es que con eso no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser artista y científico, no, pero sí estoy diciendo de pronto que si existen pulsiones que los esté llevando hacia ese campo o hacia ese universo, pues hay que escucharlas y hay que escucharlas y hay que prepararse. Digamos que cuando yo cuento lo que me ha pasado a mí, sí siento que ha sido una cadena de oportunidades que yo he escuchado, pero Y me las da has miedo decir aprovechado. y que he aprovechado, sí, pero me da miedo decir que eso le puede pasar a todo el mundo, porque de pronto ha sido circunstancial lo que ha ocurrido. De pronto yo te lo juro que, o sea, te lo juro que ha sido así de circunstancial. Cuando a mí me propusieron lo de la maldita vanidad, yo estaba en el estreno de una serie en la que participé para Señal Colombia, y en el mismo estreno me llama a Parques Nacionales y me dice, oiga, alístese que mañana se va para el Santuario de Fauna y Flora en Iguaque, y se va a quedar 2 meses allá y va a trabajar con unos investigadores en frailejones, el efecto de cambio climático, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero yo estaba en el estreno de la serie, cuelgo la llamada
y de repente se me acerca Jorge Hugo como, oiga, páseme su número, que es que me gusta su perfil para una cosa, para una... O sea, yo no creo que eso pase muy seguido. O sea, yo no creo que eso sea una cosa que uno le ocurra cada 15 días. Entonces, sí me parece un poco, sí me parece eso, es irresponsable decir que eso puede ocurrir siempre. Pero lo que sí uno debe hacer es buscar esas pulsiones, que si uno las tiene hay que desarrollarlas, porque pues el camino es pedregoso, duro, cuando uno se da cuenta que no está haciendo algo que necesita para vivir, que yo lo he denominado y lo he denominado con un amigo como lo vital, eso que tú dices que, que algo es vital, como que es algo que tú necesitas para subsistir, como el agua, cuando encuentras cuáles son esas cosas vitales en tu vida, ya uno empieza a entender por dónde uno puede empezar a caminar. Obviamente eso no le cuesta resto, yo todavía no las he encontrado, no las he clarificado bien, pero he encontrado algunas cositas también porque las situaciones en la vida me han dicho, vea papi, esto también puede ser y esto Sí, también puede ser. Pero sí. yo creo que Pipe, lo único que podría decir sería eso, como identificar esas pulsiones que si uno las tiene, esas afinidades, esas sensibilidades especiales, pues hay que buscar cómo o por qué o por dónde se pueden empezar a drenar. Ujú. Sí. Ok, excelente. Y bueno, ¿la ciencia y el arte pueden ir de la mano? La pregunta con la que inició este conversatorio. ¿Qué puedes Uf, decirnos frente a eso? es que es una pregunta re difícil porque como les contaba al comienzo, Ujú. eh, a mí me parece que en el desarrollo histórico del ser humano, en el desarrollo del pensamiento del ser humano, siempre ha estado pues esas dos grandes áreas del conocimiento como premisas importantes para entendernos y entender el contexto que vivimos. Entonces, más allá de que si pueden ir o no de la mano, eh, volviendo a la idea de lo vital, creo que son dos cosas que son vitales para los seres humanos. Que de pronto la experiencia que yo tenga en la ciencia es un poco más profunda que el resto, o que la experiencia que yo tenga en el arte sea un poco más profunda que el resto, es diferente. Pero si yo puedo tener contacto con alguna de estas dos, perdón, si yo debo tener contacto con alguna de estas dos, debo propiciar esos espacios. Porque, para un ejemplo, la pandemia, no quería hablar de la pandemia, pero siempre me terminaba hablando de la pandemia. Y creo que la pandemia fue un ejemplo y todo el mundo lo dijo. O sea, la gente no hubiera sobrevivido la pandemia si no hubiéramos tenido recursos artísticos, si no hubiéramos tenido opciones como, no sé, la música, Netflix, las películas que veíamos, las series que veíamos, como todo, como esta cultura necesaria Videojuegos. y vital, videojuegos, como todo este universo artístico fue lo que mantuvo a la gente y no dejó que la gente se fuera al estancadero con sus emociones. Porque también es eso, también es como podríamos ser todos unos gestores de las emociones y demás, siendo súper sensibles y caminando por la vida sensibles, como lo son los artistas, y como ellos entienden también este universo de emociones, pero también necesitamos de personas que puedan construir puentes, edificios y que sean ingenieros que nos lleven a la luna. No estoy diciendo que ellos no tengan sensibilidades, pero sí siento que hay una importancia de estar en estos dos espacios. Y esto lo ha hecho la historia todas las veces que tú quieras. Europa por eso desde el comienzo culturalmente se construyó tan rica en arte, porque siempre entendió que además de todo lo que necesitaban, pues hay algo que es indispensable en la vida de los seres humanos y es estar en diálogo con estos dos campos. Que claro, ahora de pronto la pregunta que me dices está un poco más encaminada si uno puede dedicarse de la mano a las dos, que es un poco más compleja todavía la pregunta. Que si uno se puede dedicar a las dos el resto de su vida, no tengo respuesta todavía, porque es una cosa que yo sigo caminando y que a veces son como cortos interruptos que me pasan a mí, como un tiempo tengo, no sé, como una suerte de apertura artística y de repente otro tiempo
tengo una suerte de apertura científica. Y por eso te digo que quizás el único momento de mi vida en el que sentí una obligación o más allá de una obligación como una necesidad de comprender qué me estaba pasando fue cuando estaba montando esta obra que ya les había contado que me estaba pasando el tiempo. Pero hasta ahora han sido cortos interruptos que han ocurrido durante mi vida que no ha sido muy larga. Entonces creo que hasta ahora yo he podido caminar tranqui porque ha pasado eso, porque tengo las oportunidades, también de lo que hablábamos de las oportunidades ahorita. Ojalá sigan siendo así las oportunidades interruptas en mi vida y que nunca se vayan a cruzar. Pero y la gente me dice a veces, oiga, qué bonito sería poder unir la ciencia y el arte en lo que usted hace. Pues no sé cuándo va a pasar eso, ojalá pase pronto. Yo lo entienda pronto y vea cómo puedo linkearlos, pero hasta ahora creo que sigue siendo mucho más fácil para mí que sean cortos interruptos y los vaya entendiendo yo así. Y a uno la visión de las cosas le cambian y demás, como uno observa las cosas, se hace más difícil todavía entender, porque cuando te configuras tanto tiempo artísticamente, cuando vas a entrar a un mundo científico en el que necesitas una respuesta, una hipótesis, un resultado, una premisa, una pregunta de investigación, es complejo, complejo. Sí. Sí. Aquí los chicos ven metodología conmigo, de hecho, metodología de la investigación. Ah, bueno, entonces ellos aquí deben saber todo esto del método científico de manera particular, pero mira que hace poco hablaba con un amigo, él hace comerciales, y yo le decía a él que me parecía importante saber dónde estaba la creatividad en las personas, porque entonces la gente dice que es que el arte solo es esta suerte de crear cosas artísticas y sublimes y sensibles y demás, y le preguntaba yo que dónde puede haber arte en el lugar donde ellos no creen, y yo no sé si esto de la creatividad o al menos la creación está muy ligada con la investigación, que al parecer uno las ve en diferentes lugares. Uno dice, no, los artistas solo crean, pero lo siento, aquí hay que decirlo, y los artistas también investigan todo lo que tú quieras. Hacen su tarea. Claro, más allá de sentir que están haciendo solo la tarea, hace poco estaba en un laboratorio de artistas plásticos, que eso es otro universo que yo desconozco, y los escuchaba con sus investigaciones y yo decía, sus investigaciones también partieron de una pregunta de investigación, también tuvieron unas nociones, unas hipótesis, es decir, las dos están siendo permeadas y nosotros no las hemos, o la manera de actuar de ellas han sido permeadas y no la hemos entendido. Y esto que yo le preguntaba a mi amigo, él me decía que existía una creatividad en las personas que la gente ignora y las manda a otra área de conocimiento. Pero sí hay una creación y hay una investigación que ocurre tanto en la ciencia como en el arte, y ahí todo lo que tú quieras, o sea, aquí todo lo que tú quieras, todas las teorías artísticas sobre creación y investigación, y todo lo que tú quieras y creas en la ciencia de creación e investigación, porque también los científicos son absurdamente creativos. Sí. O sea, a ti no te armaron en la estructura del ADN porque esta señora Rosalind Franklin se le dio por mover sus aparatos dentro del laboratorio. Eso no fue arbitrario. O sea, ella se iluminó y tuvo un viso impresionante de creatividad en su laboratorio y de repente apareció la estructura del ADN. Y no es gratuito. Ok, listo. Bueno, digamos que hasta acá hicimos, digamos, un buen cierre dentro de nuestras preguntas y nuestro diálogo. Nos quedan unos 6-5 minutos y yo habilité al público que, en este caso, por favor, los que quieran de pronto hacerle una pregunta, por mucho podemos responder solo 2 preguntas por cuestiones de tiempo, pero alcen la manito, como por ejemplo yo voy a hacer ahora, ustedes pueden interactuar, ustedes si ven mi usuario allí, alce yo la manito. Alcen la manito y pues, las personas que yo vaya viendo que la alzaron, pues en este caso yo puedo darles la posibilidad de que le pregunten algo a David. ¿Listo? Eso como para hacer partícipe al público también. Y pues bueno, estamos innovando acá utilizando Microsoft Teams, digamos, que permite pues esta interacción. Que permite pues esta interacción. Entonces, bueno, 2 personas alzaron la mano justamente, ya de las que, digamos,
las dos la alzaron, entonces dejémoslos a ellos dos ahí. Entonces, primero la alzó, o bueno, aquí me aparece primero a Isha Rojas, entonces voy a habilitarle el micrófono a la persona Isha. No sé si ya puedes activarla, creo que sí. Intenta activar tu micrófono. Sí, preferito. Listo, excelente. Hola, Rojas. Bueno, pues gracias como por todo, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿existe un estigma sobre que el arte como tal es muy costoso? O sea, uno puede decir, bueno, yo voy a una obra de teatro, pero si me cobran como que 70.000, 50.000 pesos, pues obviamente acceder a ese tipo de cosas es muy complicado. Y pues para uno que tiene los medios, pues se puede, pero para otro tipo de personas que también están interesadas, no es tan fácil. Entonces, ¿tú cómo nos recomiendas o qué opciones nos das? O, no sé, me desmientes, me dices, no, esto no es así, o cómo hacer en esa situación. Isha, ¿sí? Isha, sí. Yo te voy a desmentir un poquito, porque creo que esa visión de que el arte terminó siendo, mira, el arte, es que yo ni siquiera puedo hablar de los inicios del arte porque eso es por allá, pero de alguna manera siempre el movimiento artístico o las necesidades artísticas siempre también han venido desde el proletariado. Hay una noción impresionante europea de que sí hay todo un lobby que existe en el teatro, estos grandes teatros en Bogotá, el Colón, el Julio Mario, el Jorge Eliezer, esos grandes escenarios, pero sí hay una necesidad que viene de los artistas y es hacer democrático estos espacios artísticos. Y en ese sentido, sí te puedo decir que más allá de pensar que el arte es caro, o que acceder a estos, digamos que a estos recursos artísticos, no solo hay que viciarse por lo que ocurre con el marketing artístico, porque si te vas por el marketing artístico, pues te vas a encontrar con grandes plataformas que te van a cobrar un montón, que no estoy hablando obviamente de su calidad y demás, pero aquí en Bogotá tú puedes encontrar boletas de teatro por 10.000 pesos, y es buen teatro. En el centro de Bogotá y el Teatro La Candelaria, la Corporación Colombiana de Teatro, está en Chapinero, hay otros teatros pequeños, es ir también a esos lugares, es un poco explorar espacios artísticos en los cuales tú puedas encontrar diferentes alternativas, pero por lo menos yo no sé en el resto del país cómo funciona, pero sé que Bogotá tiene una oferta artística impresionante, que la mayoría están, uno las piensa por marketing nuevamente, uno piensa que están en ciertos lugares de la ciudad y que están designados por algunos lugares que uno puede pensar que son solo esos lugares en los que se ofrece productos artísticos, pero pues pulula, te lo juro que pululan en muchos sectores de Bogotá, y con diferentes tarifas, todas las que tú quieras. Entonces ahí te desmiento un poquito porque sí hay alternativas, todas las que tú quieras, sobre todo en una ciudad como Bogotá, que tiene, creo yo, una de las ofertas culturales más grandes de todo el país. Y aquí la No, cartelera es y, enorme. e imagínate que pues aquí yo complemento de pronto la idea de David, o sea, pues tú conoces David a Cine Tonalá, por ejemplo. ¿Todavía existe de hecho? Pregunta de retorno. No, ¿Ya un lo minuto de quitaron? silencio por nada. Ah, cara. Bueno, es que Tonalá era mi baticueva. Bueno, yo le digo la baticueva porque pues ahí me encontré a mí mismo también en muchos sentidos. Era un teatro de cine independiente, algo muy sencillo, una casita chiquitica, digamos, pues no el Cinemark, no el Cine Colombia, pero pues por ejemplo, si la boleta de cine, yo me vi La La Land, por ejemplo, allá una película comercial, por ejemplo, si La La Land en Cinemark valía, pues, no sé, todos los juguetes, las crispetas y todo, pues no bajaba de 30.000 pesos si ibas con alguien. ¿Sí? Por ejemplo, en Cine Tonalá, si uno estaba en el horario correcto y además uno con el descuento de ser universitario, por ejemplo, la boleta te valía 5.000 y las Eso te crispetas vale, por mucho eso te vale en 5. este momento. Bueno, ahora que ya está extinta el Cine Tonalá, tiene la Cinemateca de Bogotá, que es de todos los bogotanos. La boleta es a 5.000 Eso, a la hora que tú eso. quieras. Y Y son tienen unas películas excelentes. Uh-huh. Listo. Y y es démosle nueva. entonces, sí, exacto, ¿no? Y es nueva. Y de hecho, pues, no sé si tú, Isha, la conozcas, pero pues que hay en el centro, universidades, es un sitio nuevo relativamente. Ahí tienen muchos conversatorios sobre arte. Ahí justamente me acuerdo, yo asistí a uno de un director colombiano llamado Johnny Hendrix, un morenito
que hizo películas como Saudó, Candelaria. Candelaria, ustedes la vieron, yo les mandé a ver Candelaria, no sé si tú la has visto, David, ¿no? Bueno, una película No, muy bonita, te la recomiendo. Pero bueno, voy a darle el espacio ahora a un estudiante acá que se llama Kader, que él tiene una pregunta también. Y pues con la pregunta y la respuesta que le demos a Kader, nos despedimos entonces del conversatorio. Entonces, gracias, Isha, por haber participado. Ahí le habilité la posibilidad de habilitar el audio a Kader. Entonces, por favor, háblanos. Cuéntale, porfa, la pregunta a David. Listo, profe. Pues buenas noches a ti y al profesor. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu religión? ¿Qué religión tienes? no sé qué responderte ahí, porque mi familia es católica. Mi familia es católica, podría decir que por herencia soy católico y tengo algunas costumbres católicas, pero, pero hay un diálogo importante que debo hacer todavía con el catolicismo. Pero por herencia te puedo decir que soy católico. Ah, bueno. Listo, Ok, gracias. Esa era mi ok, pregunta. ok, excelente, Kader. Es que Kader, pues no sé, yo meto la cuchara para comentarte a ti, David. Kader es musulmán, bueno, él profesa el Islam. Entonces, Eh, él es muy, pues, o sea, me refiero a los diálogos que a veces tenemos en clase, son muy alineados, pues, hacia esa construcción pues, o sea, de su religión, pues, él comparte muchos datos históricos, muchos datos de su cultura, pues, o sea, es muy chévere, muy interesante. Bueno, pues, como esta pregunta fue rápida, ¿te parece si le damos espacio entonces a esta última y nos demoramos un minutico, 2 minuticos más? no te Aquí preocupes. Salamanca, una chica llamada Valeria Salamanca, la habilito, y bueno, Goyeneche, Ana Goyeneche también. Con estos dos nos vamos, ¿listo? Que para darles la oportunidad a que hablen. Entonces, ahí te activo el audio, Valeria. Por favor, actívalo y nos cuentas. Buenas, buenas noches, profe. Buenas noches, David Castro. Bueno, Hola. primero que todo, gracias. Creo que te mostraste como una persona sencilla y se sintió que el conversatorio fue totalmente sincero. Entonces, mi pregunta es, en cuanto al tema de la relación que se establece entre la ciencia y el arte, teniendo en cuenta que David Castro, o sea, tú eres conocedor de ambos temas, y pues que era una pregunta complicada y un tanto capciosa, que a lo que se logró concluir firmemente es que si hay relación, pues son un complemento. Entonces, también teniendo en cuenta que en Colombia no ha habido un despertar científico ni un desarrollo en cuanto al arte, quería saber si tú tenías alguna idea de cómo se podría volver a despertar ese lado científico y artístico en nuestro país. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, estamos dormidos, pero hay una cosa que es fundamental y que yo creo que unos países latinoamericanos lo han entendido mucho mejor que nosotros, Argentina lo ha entendido mucho mejor que nosotros, y es la inversión, la inversión. Esto vamos a hablar de dinero, o sea, así a grosso modo es el dinero. Más allá de cómo en este momento yo pueda decir cómo podemos hacerlo, cuáles son las alternativas y demás, no tengo ni idea cómo podríamos llegar a hacerlo, pero sé que el primer paso para poder llegar a eso es tener una inversión. Colombia es uno de los países que menos inversión a la ciencia tiene. Tenemos un ministerio de ciencia hace unos meses. Eso es absurdo. Tenemos un ministerio de cultura que sirve para varias cosas, sí, que tiene muy buenas alternativas, pero pues por lo menos en este punto, pues hace unos días estábamos peleando porque el fondo de cine, el fondo, pues la ley de cine se iba a retirar algunos artículos y unos apoyos, Sí. y además de eso, hace otros días estábamos peleando también porque el Ministerio de Cultura también había transformado un programa de salas concertadas para teatro en Colombia. Entonces, es esta noción que tenemos, yo creo que en el país también, como de una falta de apoyo, y esto es de plata, porque la gente o sea, el fondo de cine cinematográfico que tenemos, de desarrollo cinematográfico que tenemos en el país, nos hizo dar cuenta que toda la explosión que tuvimos durante los últimos años eh, nos permitió a nosotros construir unos productos impresionantes. Pero eso es porque se dio, porque teníamos apoyo de alguna manera de un fondo y que el dinero que se podía aprovechar de ahí podía llegar a tener productos importantes y tuvimos
durante los últimos años películas en festivales como Cannes, en los Oscar, en Sundance, pero en el teatro hemos estado dormidos, hemos estado muy dormidos. En la ciencia pasa exactamente lo mismo. La producción científica en Colombia solo la hacen casi 2 solo universidades, los Andes y la Nacional están punteando, y uno dice punteando en Colombia, y cuando uno va a mirar los listados, por allá están en el puesto 123 a nivel mundial. Entonces sí creo que, para responder tu pregunta, es una inversión que debe tener desde el Estado, sí, una importancia frente a estos dos, que no se han dado cuenta el poder que tiene eso, no se han dado cuenta el poder que puede tener eso para nosotros, el posicionamiento que puede tener, al menos en el lado científico, el apoyo de un país desde el Estado a un país como Colombia en ese campo científico, nos puede lanzar a universos, a compararnos con potencias en ciencia. Y no lo estoy diciendo solo porque tengamos a los científicos, sino porque también vivimos en uno de los lugares más biodiversos del mundo. O sea, aquí hay material por donde tú lo veas. Lo que no hay es plata. O sea, bueno, pero plata la hay, pero no está dirigida donde puede estar dirigida para lanzarnos a un buen lugar. Sí, y fíjate que complemento también de pronto, esto puede ser válido. Mira que, pues a ver, yo escuché a un inversionista alguna vez hablar con todo esto de que Netflix abría oficinas en Colombia, y pues que Iván Duque, el presidente de la República, dijo, bueno, es que vamos a convertirnos en el Silicon Valley de América Latina. Y pues decía este personaje, el inversionista, que pues la embarró el presidente al mencionar esa idea por lo siguiente. Él mencionaba, por ejemplo, que Netflix abre oficinas en Colombia no para, pues, o sea, producir películas, o sea, me refiero grabar largometrajes, cortometrajes, lo que sea que vayan a hacer acá, sino porque somos buenos consumiendo el producto de Netflix. Entonces él decía, va a cambiar el chip, y ahí por eso quería responderle también como a Salamanca, va a cambiar el chip del colombiano y de la sociedad colombiana en sí, cuando dejemos de consumir tanto y cuando empecemos a exportar esa ciencia, empecemos a exportar nuestros propios productos y no tanto a importarlos. Entonces, en esa lógica, él decía, también va a cambiar la sociedad colombiana cuando dejemos de utilizar, por ejemplo, esto de explotar nuestros propios recursos naturales, que sí, hay que seguir con esa industria, me refiero pues con la correcta responsabilidad, pero cuando empecemos a producir ciencia y que esa ciencia se vuelva innovadora, única, creativa, es cuando despegaremos, y pues ahí sí dispondremos del sentido de ser una Silicon Valley, que es esa región de San Francisco donde están las mejores empresas de tecnología del mundo, en Estados Unidos. Entonces, pues ahí se alinea, yo creo, lo que acabé de mencionar con lo que David también pudo responder. La última pregunta, David, y ya con esto en serio, entonces cerramos por cuestiones de tiempo. Entonces, Goyeneche, te voy a activar acá el micrófono, por favor, lo puedes habilitar para preguntarnos, por favor. No sé si nos escuchas, Ana. Ahí ya puedes habilitar tu micrófono. Vamos a ver, tenemos un espacito, a ver si ella se puede comunicar. De pronto, si la puedes escribir, bueno, tienes bloqueado el chat, pero tienes mi WhatsApp, puedes escribirme de pronto por mensaje de texto, a ver si es que tienes algún problema con el micrófono. ¿Listo? Mientras que ella va solucionando ese inconveniente, ojalá nos puedas preguntar, Goyeneche. David, mi eterno agradecimiento en serio a que por favor hayas asistido acá. O sea, yo te conozco, eres un parcero, o sea, eres una persona muy, muy interesante, muy chévere, muy humana, muy humilde, muy sincera, como por ahí dijo alguna chica. Eso te destaca a ti, ¿listo? Y más allá de eso, tu labor de artista, tu labor de científico, tu labor de ser persona, esa me parece la mayor ganancia que, por lo menos hoy, yo compartiendo contigo, pues, o siempre, mejor dicho, puedo sacar al escucharte. De hecho, te cuento una anécdota. La última persona con la que hablé antes de que todo pues, fuera con lo de la cuarentena y eso, fuiste tú, digamos, de la universidad. ¿Te acuerdas que una tarde estábamos allá pronosticando, uy, no, que van a cerrar, y nos pusimos a echar chistes, ¿sí te acuerdas? Como creo que Laura se llamaba la chica. Bueno,
nos poníamos a joder y a empezar a molestar, y mira, cuarentena de un año y más de experiencias. Y yo les dije, brujo, yo dije, esto va a pasar. Ajá, sí. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar acá. Goyeneche, un último llamado a ver si puedes de pronto hablar. Hay alguien que, Diego Sí. Alejandro, Diego, ok, permitamos a ver. Va a activarte el micrófono, Diego Alejandro Osorio, para que puedas hablar. Ahí lo tienes activo, si puedes preguntarle, y ya con esta nos vamos, que era la última pues pregunta que íbamos a hacer. Entonces, Diego Alejandro Osorio, puedes hablar. Soy María Camila Osorio, grado sexto. Hola, Osorio. ¿De qué manera los colombianos hemos convertido en consumidores Espérate que te silenciaste. Ahí puedes hablar de nuevo. Ahí tienes activo el micrófono, o sea, para habilitar el micrófono. No, parece que también tiene problemas técnicos. no, esto siempre ha sido como el festival de los problemas. Siempre soy yo el que tiene problemas. Esta vez algo pasó, me iluminé y todo salió bien. No, pero esto le puede pasar a cualquiera, y de hecho, pues, sabes que está... Ah, mira, ahí. Dale, Osorio, dale. ¿De qué manera los colombianos nos hemos convertido en consumidores de cine a consumir otras expresiones artísticas como el teatro y museos, por esas cosas? Okay. No lo escuché bien, perdón. Ok, yo sí la escuché bien. Creo que Osorio se refiere, a María Camila se refiere, por ejemplo, a esto. Mira, que ella menciona como que de qué momento pasamos, digamos, de consumir cine y estas expresiones a de pronto consumir otras, ¿me entiendes? Creo que entiendes ya de pronto la lógica de la idea. ¿Históricamente o Sí. en este momento? Ah, ok. Puedes responderla en como lo consideres. Pues igual yo creo que siempre hemos sido muy Ha crecido hoy en día. Hoy en día, Hoy ok. en día. Pues no sé, yo creo que, o sea, la pregunta es cómo pasamos de ver cine y series a ver obras de teatro y asistir a musicales. Yo creo que es la necesidad de uno de tener otras experiencias. Porque claramente ver cine o ver una serie es algo muy diferente a ver teatro, porque es una cosa que ves ahí en vivo, que es una cosa que me rayó un poco durante la cuarentena cuando dijeron vamos a presentar las obras virtuales, y yo, oh my god, Dios mío, que dije como esto es muy preocupante, pero yo creo que para responder, la única respuesta que yo tengo es buscar otras experiencias, porque al menos la experiencia que te ofrece el teatro al ser en vivo, pues es una experiencia inigualable, no la puedes comparar con ver una película o con ver una serie. Puedes sentir cosas similares, pero la energía que se vive en una obra de teatro es muy diferente, bueno, muy particular a lo que se puede vivir con una serie. Yo creo que es eso, como la necesidad de vivir otras experiencias. Ok, excelente, David. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido, a todas las personas que participaron, que estuvieron muy entretenidas escuchando a David Castro el día de hoy. De nuevo, David, muchísimas gracias. Digamos que esta es otra de las ediciones de la tertulia de multiculturalidad, la tercera o cuarta semana, digamos, de los meses, los jueves en la noche, que nos reunimos para hablar de estos asuntos del arte y de pues estas expresiones que estábamos dialogando. El próximo mes esperamos traer, y pues no sé si a ti de pronto también te puede interesar, David, estamos pensando en, por ejemplo, traer, si no estoy mal, algo relacionado netamente con la religión. O sea, la religión también es cultura, pero más adelante, como en el cronograma, tenemos previsto a un compositor de música de cine. Por ejemplo, tenemos por ahí en algún punto a un campeón de salsa, campeón mundial de salsa, que es una persona que yo conozco y que, eso sí,
no sé, transpira salsa, por aquí aparece Cali o alguna cosa así, pero es muy, muy Cuba. chévere, ¿sí? Nueva York. Es muy, muy chévere, y pues ahí en el transcurso de las épocas, pues te iré invitando si a ti te gustaría asistir. Igual lo del festival de teatro en el colegio es una posibilidad, lo que te reiteraba en algún punto, en el que tú puedes de pronto, pues como convertirte, no sé, como jurado, o en el papel que tú, digamos, quisieras, desde tu posición en la que puedas brindarnos tu conocimiento en el oficio, en el teatro, en el arte del teatro. Entonces, David, muchísimas gracias. Ya con esto concluimos nuestra sesión o nuestra edición de Muchas Tertulia gracias a ti por Multiculturalidad. invitarme, muchas gracias a las personas que también pues esperaron que yo dijera todo lo que dije. Entonces, no, Pipe, muchas gracias. Es rico poder compartir de pronto la experiencia de uno. Ok, y una última idea, vayan a la obra de David cuando esté. Yo voy a ir, listo, que siempre te digo, cuando ya Ojalá esté, pronto vamos. salgan. Tenemos muchos problemas, pero ojalá pronto esté nuevamente en temporada. Apenas Invitadísimo. apenas Promesa de esté, fin de año. apenas esté, yo estoy ahí sentadito, súper bonito, escuchando. Bueno, Muchas hasta gracias, luego a Pipe. todos, muchísimas gracias, y con esto pues Chao, concluimos. muchas gracias. Chao, David.